Estoy poniendo papelitos con los nombres de las cosas que me rodean. Por ejemplo, elevador. Este es el método que siguieron José Arcadio Buendía y los habitantes de Macondo durante la peste del olvido en la novela 100 años de soledad. Dice García Márquez que la gente iba perdiendo la memoria y se le olvidaba poco a poco el nombre de las cosas. Dice García Márquez que José Arcadio Buendía se dio cuenta de que no bastaba recordar los nombres de las cosas porque pronto olvidarían incluso su utilidad. Así que le pegó un letrero a la vaca que decía: "Esta es la vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche, y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche". Hoy volveremos a hablar acerca de la memoria. Procuraré responder a las buenas críticas que me han hecho y vamos a tratar de ofrecerles a ustedes una visión más práctica de lo que es la memoria y a tratar de aclarar lo que dijimos acerca de recordar para repetir y repetir para recordar. Comienzo con una afirmación contundente. La memoria es un remanente del pensamiento. Remanente es aquello que queda o que sobra de algo. Si un auto consume gasolina, va a producir como remanente o residuo dióxido de carbono. Si producimos energía nuclear mediante fisión, vamos a tener como remanente residuos radiactivos. Pero el remanente no es siempre algo negativo. Si ejercitamos constantemente nuestro cuerpo, podemos decir que el remanente será una mejor condición física, mayor habilidad y músculos más fuertes. Con la memoria y el pensamiento pasa exactamente lo mismo. Si pensamos constantemente en algo, vamos a dejar como remanente una memoria de aquello en lo que pensamos. Por eso, si queremos recordar algo, hay que volver a traerlo a nuestra mente una y otra vez. Esto es lo que significa repetir para recordar. Existen dos tipos de memoria: la memoria declarativa o explícita y la memoria no declarativa o implícita. La memoria declarativa consiste en todo aquello que yo puedo declarar. Por ejemplo, puedo declarar el año de la muerte de Sócrates, 399 a.C. Puedo declarar algunos de los nombres de los amigos que lo acompañaban en esos momentos terribles: Simias, Critón, Antístenes, Fedón, etc. Por cierto, no estaba Platón. Puedo declarar el nombre del veneno que empleó Sócrates, la cicuta. Todas estas cosas que puedo declarar, justamente porque las he leído muchas veces, estas cosas son las que constituyen la memoria declarativa. Por otro lado, aunque no haya olvidado jamás cómo andar en bicicleta, no puedo declarar este recuerdo. Hacer esta distinción es importante porque vamos a hablar de una característica de la memoria declarativa y porque este es el tipo de memoria que suele ponerse a prueba en la mayoría de los exámenes escolares. La tragedia de muchos estudiantes es que estudian, pero luego se les olvida. La peste del olvido, tal y como la describe Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, es una ficción, pero la curva del olvido es una realidad de todos los días. La curva del olvido fue cabalmente descrita a finales del siglo XIX por un sabio llamado Hermann Ebbinghaus, uno de los primeros psicólogos en establecer criterios realmente científicos en la investigación psicológica. Ebbinghaus comprendió que conforme pasa el tiempo, todos tendemos a olvidar los contenidos de nuestra memoria declarativa, si no los reforzamos mediante la repetición.
Ello explica por qué muchos profesionistas no recuerdan hoy todo lo que sabían en la preparatoria y que les permitió, en aquel entonces, pasar sus exámenes. Esta es la curva del olvido o curva de Ebbinghaus. Describe cómo nuestra memoria declarativa va olvidando en forma exponencial. Arriba a la izquierda lo que vemos es el momento en el que podemos repetir datos que acabamos de captar. En los primeros minutos tenemos una caída muy marcada, o sea que muchos de los datos que podíamos declarar al principio ya los perdimos. En las primeras horas la caída sigue siendo muy pronunciada. Lo que queda después de 4 o 5 días es muy poco, pero es ese único poquito lo que tiene posibilidades de ser recordado. Para que recordemos las cosas a lo largo del tiempo, o sea, para que podamos vencer a la curva del olvido, necesitamos traerlas de nuevo a nuestro pensamiento, es decir, recordar para repetir y repetir para recordar. Nuestro cerebro no evolucionó para que estemos recordando personajes históricos, nombres científicos, fórmulas ni casi ninguna de las cosas que nos enseñan en la escuela. Nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir en la sabana africana y en la cruenta naturaleza, no para sentarnos en un salón de clases ni para pasar exámenes. Por eso, debemos ayudarnos un poquito y no limitarnos a una sola manera de exponernos a aquello que deseamos aprender. No basta con escuchar una lección, también debemos leer, de ser posible en versiones de distintos autores, subrayar, tomar notas, releer, discutir sobre el tema, ver un buen video, hacer ejercicios y tareas, participar en juegos y representaciones, todo lo que sirva para que la información llegue de distintas maneras y en forma reiterada a nuestro pensamiento. No deja de ser sorprendente, antinatural y maravilloso que aún hoy recordemos a los poetas de la antología palatina. Hace 2500 años que el jonio Anacreonte escribió lo siguiente: quisiera hacer odas de guerra, pero solo el amor resuena en mi lira de 7 cuerdas. Recordar estos versos es una función de mi memoria declarativa. Si puedo recordarlos es porque los he dicho muchas veces, claro, pero también por la emoción que me producen. Las emociones juegan un papel muy importante en lo que podemos recordar. Conviene conocer un poco la forma en la que las células de nuestro cerebro nos ayudan a fijar los recuerdos. De manera muy general, puede decirse que todas las habilidades mentales requieren de conexiones eficientes entre nuestras neuronas a través de sus extremidades llamadas dendritas y axones que se comunican mediante la sinapsis. Estas uniones eléctricas y químicas son estimuladas o inhibidas por una serie de sustancias llamadas neurotransmisores o neuromoduladores, mismas sustancias que afectan muchísimo nuestras emociones. Es más fácil recordar lo que nos emociona que lo que nos resulta indiferente. Y la emoción no tiene por qué ser agradable. De hecho, el estrés tiene un efecto positivo sobre nuestra capacidad de concentración y por lo tanto sobre nuestra capacidad de memorización. El cerebro humano es un poco como una naranja a la que hay que meterle presión para que rinda su mejor fruto. Claro que demasiado estrés puede llegar a tener un efecto contrario. En situaciones extremas podemos perder la conciencia o la memoria. Nuestra memoria declarativa a su vez se divide en dos tipos de memoria: la memoria de corto plazo, también llamada memoria de trabajo, y la memoria de largo plazo. Cuando yo era joven, trabajé como mesero y sé que al tomar una orden se apuntan algunas cosas y otras se confían a la propia memoria. Para atender bien una mesa suele ser necesario recordar varios detalles, como el orden en el que están sentados los comensales, pedidos especiales y otras cosas. Un buen mesero debe desarrollar una buena memoria de corto plazo. Una vez que se ha servido la mesa y que los clientes comen y se retiran, los meseros ya no guardan casi nada en sus memorias. Algunos clientes regresan
y es a esos clientes a los que los meseros recuerdan con mayor facilidad. Por lo general, para que algo se fije en nuestra memoria de largo plazo, necesitamos de la repetición, o bien de una impresión muy fuerte que fije en nuestra memoria lo que queremos conservar. Las computadoras también tienen una memoria de corto plazo llamada memoria RAM, siglas de Random Access Memory. Y también tienen una memoria de largo plazo, que en esta comparación vendría a ser el disco duro. La memoria RAM es más rápida y menos extensa que la memoria del disco duro. La computadora trabaja normalmente con la memoria RAM, que se borra al apagarla. Si queremos guardar algo en el disco duro, que aunque es más lento, es más perdurable, es muy fácil hacerlo. Le ponemos Save o Salvar Documento y ya está. Las personas no podemos salvar en nuestra memoria de largo plazo de manera tan fácil. Podemos darnos a nosotros mismos la indicación de esto tengo que recordarlo, no se me vaya a olvidar, que puede ayudarnos un poquito. Pero para que algo se nos quede bien grabado, necesitamos manejarlo en nuestra memoria de corto plazo en repetidas ocasiones. Es decir, necesitamos pensar en eso una y otra vez. Quizá no deberíamos comparar el funcionamiento de nuestra memoria con una computadora, sino con la forma en la que las personas en el campo hacen un camino. Alguien pasa por primera vez por un terreno y con esfuerzos va abriendo brecha. Después otras personas también pasan por ahí y poco a poco va marcándose la misma ruta. Mientras más pasan las personas, más claro y más definitivo se hace el camino. En otras palabras, mientras más pensamos repetidamente en algo, más fácil nos será recordarlo. En resumen, no existe un método infalible y sencillo para guardar datos en nuestra memoria. El método que seguían los habitantes de Macondo, de apuntar en papelitos, no parece muy práctico, pero llevar una buena agenda es una estupenda idea. También una biblioteca sigue en el fondo este mismo sistema. Una biblioteca son libros, es decir, papeles con palabras que nos ayudan, entre otras cosas, a recordar. Cada vez comprendemos mejor cómo funciona nuestra memoria y cómo aprendemos. Esto es muy emocionante. De lo que se trata, a fin de cuentas, es de aprovechar el pasado para mejorar nuestro presente y hacer más amplio, más pleno y más interesante nuestro futuro. Soy Pablo Boullosa. Hasta la próxima.